Hola, ¿cómo están? Bueno, segunda parte de terminaciones receptoras y efectoras. Arrancamos. En la primera parte del video habíamos desarrollado los receptores cutáneos, los receptores que se encuentran en la piel. Hoy nos vamos a encargar de desarrollar bien por completo los receptores propioceptivos, los usos neuromusculares y los usos neurotendinosos. Arrancamos con los usos neuromusculares. Son propioceptores músculos tendinosos, se hallan en el músculo esquelético, proporcionan información al sistema nervioso central para controlar la actividad muscular, están rodeados por una cápsula cuyo interior contienen las fibras intrafusales, por eso en el primer video los colocamos dentro del grupo de los encapsulados. Las fibras musculares situadas por fuera de los usos se denominan fibras extrafusales. Son de dos tipos, bolsa nuclear y cadena nuclear, y tienen dos tipos de inervación sensitiva, la ánulo-espiral y en ramillete. Y además están inervadas por motoneuronas gamma. En esta imagen vemos los usos neuromusculares con sus fibras intrafusales, que son de dos tipos. En la imagen de arriba vemos las fibras en bolsa nuclear y en la imagen de abajo vemos las fibras en cadena nuclear. Las fibras en bolsa nuclear se reconocen por la presencia de numerosos núcleos en la parte central, mientras que en las fibras en cadena nuclear los núcleos forman una sola hilera o cadena longitudinal en el centro de cada fibra en la región central. Las fibras en bolsa nuclear tienen mayor diámetro que las fibras en cadena nuclear y se extienden más allá de la cápsula en cada extremo para adherirse al endomisio de las fibras extrafusales. También habíamos dicho que los usos musculares tienen dos tipos de inervación sensitiva, la ánulo-espiral, también llamados receptores primarios, y en ramillete, también llamados receptores secundarios. Las terminaciones ánulo-espirales están situadas en el centro de las fibras intrafusales. A medida que la gran fibra nerviosa mielínica atraviesa la cápsula, pierde su vaina de mielina y el axón desnudo se enrolla alrededor de las porciones de la bolsa o cadena nuclear de las fibras intrafusales. Las terminaciones en ramillete, o también llamados receptores secundarios, se ubican principalmente en las fibras en cadena nuclear a cierta distancia de la región central. Una fibra nerviosa mielínica un poco más pequeña que la de las terminaciones ánulo-espinales perfora la cápsula y pierde su vaina de mielina y el axón desnudo se ramifica terminalmente por todas las fibras en cadena nuclear. El estiramiento, la elongación de las fibras intrafusales da como resultado la estimulación de las terminaciones ánulo-espinales y las terminaciones en ramillete, y los impulsos nerviosos se dirigen hacia la médula espinal en las neuronas aferentes. La inervación motora de las fibras intrafusales es proporcionada por fibras finas motoras gamma. Las motoneuronas gamma se encuentran en el asta anterior de la médula espinal. Los nervios terminan en pequeñas placas terminales motoras situadas en ambos extremos de las fibras intrafusales. La estimulación de los nervios motores hacen que ambos extremos de las fibras intrafusales se contraigan y activen a las terminaciones sensitivas. Por otro lado, las fibras extrafusales del resto del músculo reciben su inervación habitual a partir de axones grandes de tipo alfa, que también se encuentran en el asta anterior de la médula espinal. ¿Cuál es la función del uso neuromuscular? En condiciones de reposo, los usos musculares dan origen a impulsos nerviosos aferentes en forma constante y gran parte de esta información no es percibida conscientemente. Cuando ocurre la actividad muscular, ya sea activa o pasiva, las fibras intrafusales son estiradas y hay un aumento de la velocidad de pasaje de los impulsos nerviosos hacia la médula espinal o el encéfalo en las neuronas aferentes. Asimismo, si las fibras intrafusales se relajan debido al cese de la actividad muscular, el resultado es un descenso en la velocidad de pasaje de los impulsos nerviosos hacia la médula espinal o el encéfalo. Así, el uso neuromuscular desempeña un papel muy importante al mantener informado al sistema nervioso central acerca de la actividad muscular, influyendo indirectamente en el control del músculo voluntario. Bien, el reflejo de estiramiento o reflejo miotático. Las neuronas de la médula espinal que intervienen en el reflejo de estiramiento simple son las siguientes. El estiramiento de un músculo da como resultado la elongación de las fibras intrafusales del uso neuromuscular y la estimulación de las terminaciones ánulo-espinales y en ramillete. Los impulsos nerviosos llegan a la médula espinal en las neuronas aferentes y hacen sinapsis con las grandes neuronas motoras alfa situadas en el asta gris anterior de la médula espinal.
Los impulsos nerviosos pasan entonces a través de los nervios motores eferentes y estimulan a las fibras musculares extrafusales y el músculo se contrae. Este reflejo de estiramiento simple depende de un arco de dos neuronas, que consiste en una neurona aferente y una neurona eferente. Por eso decimos que el reflejo de estiramiento o reflejo homeostático es bineuronal monosináptico. En la foto vemos cómo se percute el tendón del cuádriceps. Esto estira a los usos neuromusculares y este estiramiento es captado por los receptores primarios anuloespinales y los receptores secundarios en ramillete. Esta información viaja por una vía aferente hacia las neuronas que están ubicadas en el ganglio de la raíz posterior de la médula espinal. Luego, estas neuronas sensitivas hacen sinapsis con motoneuronas alfa ubicadas en el asta gris anterior de la médula espinal. Y por último, la información viaja por una vía eferente hacia las fibras extrafusales y así el músculo cuádriceps se contrae, genera la extensión de la rodilla. Esto es un reflejo de estiramiento o reflejo miotático fásico. ¿Por qué fásico? Porque genera el movimiento de una articulación, en este caso la rodilla. Existe también un reflejo miotático postural. Un ejemplo de este es el siguiente. En la posición de pie, la tendencia del cuerpo a caer hacia atrás es contrarrestada por la acción del cuádriceps, que se produce al estimularse los usos musculares de ese músculo ante su estiramiento por la tendencia a la flexión de las rodillas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el reflejo miotático postural y el fásico? La diferencia está en la cantidad de receptores estimulados. En el reflejo miotático postural, los estiramientos musculares son pequeños y estimulan algunos receptores, los de umbrales más bajos, y dejan sin estimular muchos otros. En cambio, en el reflejo rotuliano, el golpe brusco produce un alargamiento moderado del músculo que activa prácticamente todos los receptores, respondiendo todas las fibras musculares del cuádriceps, con la respuesta fásica consiguiente. Y acá aparece un concepto muy importante en neuro, que es la inhibición recíproca. Es interesante destacar que los impulsos aferentes del uso muscular inhiben a las neuronas motoras alfa que inervan los músculos antagonistas. Este efecto se denomina inhibición recíproca. ¿Se entiende, no, este concepto? Por ejemplo, en el reflejo de estiramiento fásico, en la extensión de la rodilla, para que el músculo cuádriceps genere la extensión de la rodilla, se tienen que relajar los antagonistas. En este caso, los isquiotibiales que son flexores de rodilla. ¿Qué pasa si se contrae el cuádriceps y los isquiotibiales? A la vez hay una cocontracción que no va a generar el movimiento. Esto es un mecanismo reflejo que permite la contracción del agonista y la inhibición o relajación del antagonista. Esto pasa en todas las articulaciones, no solamente en la rodilla. Y es un reflejo, nosotros no somos conscientes de esto. Lo mismo pasa cuando flexionamos el codo. El músculo principal flexor del codo es el bíceps braquial. Para poder flexionarlo necesito la contracción del bíceps y la relajación del tríceps. Imagínense si también se contrae el tríceps. Va a haber una cocontracción que no me va a permitir poder flexionar el codo. Todo esto de lo que estamos hablando, del reflejo miotático, de la inhibición recíproca, es muy importante para la génesis y la regulación del tono muscular y el mantenimiento de la postura. Y por último, vamos a decir que en el encéfalo y la médula espinal hay centros que dan origen a haces o fascículos que hacen sinapsis con neuronas motoras gamas en la médula espinal, como por ejemplo la formación reticular, los ganglios de base y el cerebelo. De esta forma, estos centros pueden influir enormemente en la actividad muscular voluntaria. Las fibras motoras eferentes gamma producen acortamiento de las fibras intrafusales y estiran las regiones centrales y estimulan las terminaciones anuloespinales y en ramillete. Esto, a su vez, inicia la contracción refleja de las fibras extrafusales. Se cree que las fibras en bolsa nuclear están vinculadas con las respuestas dinámicas y se asocian más con la posición y la velocidad de contracción, mientras que las fibras en cadena nuclear se asocian con contracciones estáticas lentas del músculo voluntario.
Y pasamos al uso neurotendinoso, órgano tendinoso de Golgi, que se hallan en los tendones cerca de las uniones de los tendones con los músculos. A diferencia del uso neuromuscular, que es sensible a los cambios de longitud, el órgano tendinoso detecta cambios en la tensión muscular, inhibe la contracción muscular como mecanismo protector, y la función principal es proporcionar al sistema nervioso central información que puede influir en la actividad del músculo voluntario. Estos receptores propioceptivos producen lo que es el reflejo miotático inverso, en donde un aumento de la tensión muscular estimula los usos neurotendinosos y un mayor número de impulsos nerviosos llega a la médula espinal a través de las fibras nerviosas aferentes. Estas fibras hacen sinapsis con neuronas motoras alfa situadas en el asta gris anterior de la médula espinal. Al contrario del reflejo del uso neuromuscular, este reflejo es inhibitorio e inhibe la contracción muscular. De esta forma, el reflejo tendinoso impide el desarrollo de la tensión excesiva en el músculo esquelético. Se entiende, ¿no?, que este reflejo, el reflejo miotático inverso, es un reflejo de seguridad que actúa en condiciones en que es necesario resguardar la integridad del músculo. Un ejemplo de este reflejo puede verse en personas que cargan un peso excesivo. Los músculos posturales de los miembros inferiores y el del tronco están sometidos a un esfuerzo muy intenso, produciéndose en ellos una contracción sostenida e intensa. Puede llegar un momento en que la contracción muscular llega a estimular al receptor de Golgi al llegar a su umbral, produciéndose la contracción de los músculos flexores y relajación de los extensores con la consiguiente caída del sujeto. Con esta reacción se protege la integridad de los músculos contraídos al máximo. Otro ejemplo de este reflejo puede ser el que presentan los levantadores de pesas. Cuando el peso que levantan con sus brazos resulta excesivo, se produce la brusca flexión de los mismos. Es un reflejo protector. Y con esto finalizamos el video, la segunda parte. Muy pronto nos vamos a encontrar con la tercera parte donde vamos a ver órganos efectores. Desde ya, muchísimas gracias y les mando un abrazo grande. Nos vemos pronto.